Hola, hoy vamos a reparar una doble platina Sony, modelo TC D905 del año 91-92. El problema que supongo que debe tener es que las correas están en mal estado porque se degradan con el tiempo, con no usarla, y acaba no funcionando. Entonces, síntomas que da, pues lo típico. Aquí cuando la encendemos, estas platinas hacen una especie de inicio, que es cuando parpadean los indicadores de pausa, y se pone como una posición inicial. Si no lo puede hacer porque las correas están mal, entonces pues hace un ruido, da problemas, y pasa como por ejemplo con esta, que el botón de eject de esta platina está bloqueado, no podemos abrir esta platina. También pasa a veces que hay una cinta que la dejamos aquí tiempo y no podemos abrir la platina. Así como esta se puede abrir, pues esta se ha quedado bloqueada y no hay ninguna cinta dentro. Y es porque no puede hacer el inicio bien. Ahora la voy a iniciar para que veáis el ruido que hace. ¿Veis? Intenta ponerse en su posición de inicio y no puede. Hasta que para. Si os fijáis, es el momento que parpadean los botones de pausa. Esto es bastante común a las platinas Sony. Vale, bueno, un poco más de cerca. Para que veáis el modelo. Es una platina que tenía Dolby B y Dolby C y grabación con HX Pro. Vale, forma parte de una cadena más grande que es la LBT D905, que era, digamos, la tope de gama en eso, en el año 91-92. Bueno, pues vamos a proceder a sacar la tapa de arriba y empezar a desmontarla. Bueno, las bajaré, la pondré más plana para que no esté encima de estas películas que las he puesto aquí para que saliera bien el frontal, y seguimos. Bueno, antes de nada, evidentemente, la paramos y la desconectamos de la corriente. Vale, y para sacar la tapa, pues como todos los productos Sony, tiene 4 tornillos en los laterales. Vamos sacando los del otro lado. Para sacar estas tapas, la manera fácil es, una vez que están los tornillos fuera, hay algunas tapas que tienen un tornillo detrás. En este caso nada más tiene estos 4 laterales. ¿Vale? La manera fácil de sacar estas tapas es, una vez has quitado los tornillos, de aquí tirar un poco. Y aquí, que ahora lo enfocaré, el chasis tiene unos encastres y la tapa tiene una rebaba así, queda delante de los encastres. Bueno, quitamos los tornillos. Vale, y entonces abrimos un poco de los lados y sale fácil. Vale, fijaros, a ver si enfoca bien, que aquí tiene como un reborde, ¿veis? Tiene como un reborde, la parte está de adelante. La parte de polvo tiene un reborde aquí. ¿Vale? Este reborde tiene que entrar delante de esta. A ver si la podemos enfocar. Vale, un poco más cerca. No se enfoca porque está muy cerca. Pero bueno, estamos hablando de esta pestaña de aquí. Esta pestaña de aquí, la tapa luego cuando la pongamos tiene que dar por delante.
tiene un hueco, es decir, ese reborde lo tenemos que pegar bien aquí y que entra hasta abajo, ¿vale? Yo lo explico todo porque son cosas que en otros tutoriales de YouTube no se explican. Y bueno, yo lo explico todo, aunque el vídeo sea un poco más largo. Aquí igual se ve un poquito mejor. ¿Vale? Lo que es la pestaña esta, ¿ves? Aquí lleva una, aquí lleva otra, aquí lleva otra y aquí lleva otra. ¿Vale? Es un hueco de 1 milímetro, que es donde entra la rebaba esta. ¿Vale? No sé si aquí se podrá ver mejor. Esa pestaña. Ahí. Esa pestaña. Entra la tapa aquí. Delante. Lo explico porque a veces se te atraviesa el sacar o poner una tapa de estas. Para el tema del desbloqueo, para empezar a repararla hay que abrir esta tapa porque luego, bueno, ya veréis lo que tenemos que hacer. Entonces, realmente el mecanismo de expulsión del eject, pues es esta platina de aquí, que pulsa esta palanca, ¿vale? No sé si se puede ver el movimiento, ¿vale? Pero no nos deja porque está bloqueada. Entonces, vamos a ver si se enfoca. Si os fijáis, aquí, ¿vale? Que sería el recorrido de la palanca, hay esta piececita de plástico, ¿ves? Esta piececita de plástico que se baja muy fácil con el tornavís, ¿lo veis? Si bajamos esta piececita de plástico, veis que se baja hasta abajo, ¿vale? Ya permite expulsar, ¿veis? Como aquí lo que hace es no dejar que esto vaya hacia adelante. Lo bajas y ya expulsas el cassette, ¿vale? Lo deja cerrar, pero lo vuelve a bloquear. Entonces, ¿veis? Es simplemente apretar un poco aquí esta pieza y ya abre, ¿vale? Esa sería la solución al portacassettes bloqueado, que es bastante frecuente cuando patinan o se rompen estas correas. Bueno, llegados a este punto, lo siguiente que hay que hacer es desmontar los embellecedores de los portacassettes, que en algunos tutoriales se ve cómo se desmontan, pero no se ve bien qué sistema llevan. Y claro, son aparatos que son antiguos, el plástico ya está en las últimas, y claro, hay que tener cuidado porque, o por lo menos saber bien cómo se desmonta para que no se rompa ninguna pestaña y tengas algún problema. Vale, bueno, de momento cerramos esta, que la habíamos desbloqueado. Vamos a abrir esta, por ejemplo, que empezaremos por la platina que graba. Vale, y realmente aquí el portacassette lleva unos pivotes. Ahora os acercaré para que se vean. Y el embellecedor va con una especie de U y coge los 4 pivotes. Es decir, que se desmonta tirando hacia arriba, simplemente del embellecedor. ¿Vale? Ahora voy a acercarme un poquito para ver si se puede ver mejor. Bueno, pues aquí se ve cómo iría sujeto el embellecedor. ¿Vale? Este sería el pivote que va en el portacassette y el embellecedor que lleva esta pieza en forma de U, ¿vale? Que tirando hacia arriba, en teoría se desmonta. Y esta sería la parte de abajo, el pivote de abajo, ¿vale? Sería este de aquí. Supongo que se ve, ¿vale? Y este sería el sistema. Entonces lo único que hay que hacer
es tirar hacia arriba del embellecedor. Esto sería el portacassettes, pues tirar hacia arriba del embellecedor. ¿Ves? Ya estaría. ¿Ves? Aquí se puede observar las piececitas. ¿Veis? Las de un lado y las del otro. ¿Vale? Esto entra aquí los 4 pivotes y entra así. Es muy sencillo de quitar. ¿Por qué lo quitamos? Porque hace falta para el siguiente paso, que es sacar el portacassettes de aquí. Aquí estarían los pivotes. 1 y 2 aquí abajo. ¿Vale? En el otro lado igual. ¿Vale? O sea, es una pieza como que hace así y entra, clac, y aquí abajo. ¿Vale? No se aprecia muy bien, pero bueno. Aquí sí que... Aquí sí que se ve un poquito. ¿Vale? Claro, esto es un plástico muy endeble, que lleva 30 años y claro, hay que saber bien cómo se desmonta para no tener un disgusto. Porque es imposible encontrar un embellecedor, supongo, de esta platina. ¿Vale? Pues bueno. Ahora sacaré el embellecedor de la platina A y vamos a empezar por la difícil, que es la platina B, que es la que reproduce y graba. ¿Vale? ¿Por qué es un poquito más complicada? Porque a la hora de desmontar tiene esta circuitería aquí, ¿vale? Tiene esta parte aquí, que la que reproduce solo no tiene. ¿Vale? Entonces ya veréis que hay que sacar un tornillo que está aquí y bueno, lo dificulta un poquito, pero bueno, ahora lo veremos que se puede hacer sin problema. Bueno, el paso siguiente, antes de desmontar lo que sería el mecanismo del cassette, pues es desmontar todas estas fajas de conexión, ¿vale? Que se pueden apuntar, hacer una foto, etcétera, o hacer servir este vídeo. Hay gente que la saca de arriba. A mí me es más fácil sacarlo de la placa del circuito integrado. Me es más fácil, ¿eh? Simplemente pensar que aquí parece un conector, pero no hay que sacar el conector, hay que sacar lo que es la fajita solo. ¿Vale? Que es un cableado. ¿Vale? Luego a la hora de trabajar con el cassette sí que es un poco más engorroso, pero yo creo que es más fácil. ¿Vale? Vamos soltando todas. ¿Vale? Para asegurarnos que el cassette está libre. ¿Vale? Fijaros que ya no está conectado a la placa. Tiene este de aquí, este cable de aquí, que pasa por un... Este ya se ha soltado, pero tiene un sujetacables aquí debajo, en el mismo mecanismo, ¿vale? Pero no está anclado al mecanismo. ¿Vale? Bueno, pues ya estaríamos de las conexiones y pasamos al siguiente paso. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es sacar ya lo que es el mecanismo del cassette. Y es relativamente fácil. Si os fijáis, hay 4 tornillos rojos. 4 tornillos rojos. 1, 2, este de aquí abajo 3 y otro aquí. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4. Y es los que tenemos que sacar ahora. Vale, recordamos que el cassette en principio está todas las conexiones sacadas. Tornillo rojo. Vale, tal que así. Pues bueno, lo apartamos.
Con cuidado sacamos los 4. Vale, abajo. Hay gente que desmonta el frontal, todo el frontal del cassette, todo este frontal, que normalmente lleva 2 tornillos abajo, uno en cada pata y otro en el centro, le dan la vuelta y lo desmontan y sacan el frontal, y es, bueno, es otro sistema de hacerlo. Pero bueno, yo como lo que voy a hacer es un cambio rápido de correas, pues con esto creo que me apañaré. Bueno, tercero, que se cae. Y ahora el último. Está aquí. Bueno, cuarto tornillo. Fuera. ¿Vale? Entonces, ¿por qué sacamos el embellecedor? Para poder sacar el mecanismo. ¿Vale? Con cuidado de no darle a nada del circuito integrado. Con cuidadito. Con paciencia. El mecanismo acaba saliendo. Vale. Ahí casi lo tenemos, ya lo tenemos fuera. Vale. El portacassettes, que es esto, pasa por aquí debajo, ¿vale? Y hay que hacer este movimiento. Sacarlo de aquí. Y ya tenemos lo que es el mecanismo del cassette suelto. Bueno, pues aquí tenemos el mecanismo del cassette ya fuera, para poder trabajar mejor con él. Vale, aquí podemos ver, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con las fajitas estas del cableado, y también con este que viene del cabezal. Vale, va por aquí. Vale, pero bueno, en principio no tiene por qué pasar nada. El sistema este por el que suben los cabezales y los rodillos de presión es mecánico, es por palanca. Lleva aquí unas poleas y un mecanismo que lo sube por palanca, y otros que es un sistema electromecánico y lo suben con electroimán. Este es con un sistema de palanca. Vale, para trabajar mejor podemos, si queremos, quitar lo que es el portacassette, a ver si no hay ningún problema. Aquí ya se está viendo las correas que están deshechas, están hechas petróleo porque con el tiempo se deshacen. Vamos a intentar quitar el portacassette. Sacamos el muelle de aquí, ¿vale? Y lo sacamos de aquí. Vale, ya ha salido el muelle. Vale, y entonces el portacassette
lo podemos sacar también. Simplemente es una pieza metálica, la forzamos un poquito, con cuidado. Esto nos va a ir bien después para limpiar los cabezales, etcétera. Vale, ya habría salido de este lado y sale de este. Ya lo tenemos fuera. Vale, este pivote es más largo, luego para montarlo primero se pone este, después se pone este. Vale, solo hay que mover un poquito este soporte, abrirlo un poquito para que libere el enganche. Vale, pues dejamos el muelle y el portacassettes para otro lado. Aquí hay un trocito de correa. Es lo peor de esta reparación, lo que pringan las correas. Y aquí se pueden ver los diferentes sensores que lleva el cassette para saber que hay una cinta dentro, si la cinta es de cromo, si la cinta es de metal, etcétera. ¿Vale? Y bueno, este es el mecanismo que... Esto es aquello que os he explicado antes, que ahora como no hay la tapa del frontal, se ve lo que bloqueaba la apertura del portacassette. Es este sistemita que hay aquí, que lo hemos abierto desde el lado. Vale, siguiente paso. Bueno, pues lo que os he comentado. Esta es un pelín más complicada, porque, bueno, tiene esta placa, veis que pone HX Pro PW, entiendo que es la placa de grabación. Y entonces hay que sacar 3 tornillos ahora, que son este de aquí, ¿vale? Que va con este cable, este de aquí, después este de aquí, ¿vale? No sé si lo veis bien, este de aquí. Y luego hay uno aquí dentro, que es el tercero, que es el que os he dicho que nos puede complicar la vida. Porque está aquí debajo, está debajo de esta placa. Siento lo de los cables, pero... Vale, está aquí debajo. Entonces, esta placa va aquí sujeta, si os fijáis, por estos pivotillos, tipo ordenador, tipo placa base de ordenador, ¿vale? Que están bastante duros de sacar, ¿vale? Tiene uno aquí y uno aquí. Una opción sería chafar estos pivotillos para que la placa esta saliera para arriba. La placa esta pivota por esto. Esto le hace como de bisagra, ¿sabes? Haría así. Haría así. A mí no me hace mucha gracia, yo lo intento evitar, ¿vale? Porque es comprar números para que se te parta algún cable de estos o lo que sea y ya está. Entonces, ¿qué opción hay? Con un poco de maña y un tornavís de estrella un poquito largo, hay este agujero de aquí, que es para regular unos potenciómetros, ¿vale? Este agujero de aquí, que es justo para los potenciómetros. Luego el tornillo está un poquito más arriba, creo, ¿vale? Y ya lo podían haber hecho un poco más largo que llegáramos al tornillo. Pero bueno, con un poco de maña, con una linterna, miráis el tornillo y entráis así un poquito de lado y lo podéis conseguir aflojar, ¿vale? Con un poquito de maña. Y luego estos dos son fáciles. Cuando se sacan estos 3 tornillos, lo que hace esto es pivotar como si fuera una bisagra. ¿Veis que aquí hay estas piezas? Aquí hay estas piezas. Cuando tú has soltado los 3 tornillos, esto hace así. Y se abre como un libro el mecanismo. Y ya se ven las correas y lo puedes limpiar y montar las correas nuevas. Entonces, vamos a ver si yo me veo. A ver dónde está el tornillito. Vale. El tornillito está hacia abajo. Entonces hay que meterlo por el agujero e ir hacia abajo.
Perdón, con este no, con el de estrella. ¿Vale? Aunque forcemos un poco la placa va montada sobre esos pivotes de plástico que son un poquito flexibles. Más flexibles que el conector este. ¿Vale? Entonces es mejor ir a buscar el tornillito por aquí. A ver si tengo suerte. Vamos a ver. Vale, ya lo veo. No sé si vosotros lo veis ahí en el vídeo. Bueno. Vale. No suelen estar muy fuertes. Vale, pero mira, ya me está saliendo. Vale, ya lo tengo fuera. Vale, a ver si cae. Vale, ya ha caído. Fijaros que es un poco diferente, ¿eh? No todo él tiene rosca. Solo tiene rosca la mitad. La otra mitad es... ¿Vale? Sin rosca. ¿Vale? Este sería un tornillo, de los 3. Y los otros 2, que en principio son más fáciles. Que son este... ¿Vale? Este tiene rosca entero. Lo digo porque tengáis cuidado para no confundiros. Todo él tiene rosca. Vale, de todas maneras yo siempre me los dejo en el mismo orden. Vale, y el último, que es este de aquí. Bueno, pues ya estaría. Ya lo tenemos fuera y es como el otro. Es igual que el otro. ¿Vale? El que es diferente es el del medio, el que cuesta sacar. Luego con la platina A, la que solo reproduce, es más fácil. Bueno, pues ahora lo tenemos fuera. Entonces, el siguiente paso... Vale, pues es eso. ¿Veis? Aquí hay como unos anclajes. Aquí. Y aquí. Y aquí. ¿Vale? Pero como ya hemos sacado los tornillos, esto se tendría que abrir. Vale, ya lo tenemos. Abierto. Como un librito. Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos, pues... Bueno, pues cómo están... No existe la correa ya. No existen las correas porque fijaros que se han deshecho completamente. Tanto esta como esta. Se han deshecho completamente. Ahora toca limpiarlo todo bien. Limpiarlo todo bien. Y quitar sobre todo todos los restos de correa, para que no pase ninguna por el mecanismo ni nada. Aunque aquí veo que lo que es la correa grande se ha quedado aquí. Y la pequeñita está aquí. Está aquí toda hecha petróleo, ¿vale? Cuidado con estas piezas también, que se suelen salir, que son lo que presionan los rodillos, ¿vale? Bueno, aquí está el otro trozo de correa. Si lo veis, aquí está el otro trozo de correa. ¿Vale? Pues ¿qué toca ahora? Pues limpiarlo todo. Vale, a ver, no sé si podéis ver este mecanismo, pero bueno, si no ya lo explicaré más adelante.